Perfecto. Inicia la grabación. Iniciamos formalmente la jornada de este día, damas y caballeros. Perfecto. Dando continuidad siempre a las temáticas de la unidad 1, que es toda la parte introductoria que hemos venido platicando a lo largo de 2 semanas, vamos a entrar de nuevo a lo que es siempre la unidad de la introducción a la contabilidad nacional para conocer otras variables que son requeridas como fundamento, ¿verdad? Para efectos de poder tener claridad de cómo poder hacer aquellos análisis que como posibles gestores de finanzas, como aquellos gestores de mercadeo, como aquellas personas vinculadas al ámbito de las ciencias empresariales, tenemos que realizar en el ámbito de la toma de decisiones. Para ello, en el tema de ahora, partimos de la premisa de recordar un poco lo que estuvimos viendo en la semana anterior. ¿Qué es lo que estuvimos viendo la semana anterior? Estuvimos viendo conceptos de agregados económicos, ¿verdad? Que hay que tener claro que son los elementos fundamentales que necesitamos conocer para poder conocer y comprender este lenguaje de los fenómenos económicos de un país. Suele ser un poco árido, suele ser un poco difícil de procesar en algún momento, pero en la medida que vayamos viendo la aplicación práctica de estas herramientas, ya le veremos cuál es el sentido de por qué tener que manejar toda la teoría que está subyacente a la aplicación de estas herramientas. Entonces, en la semana 2, conocimos los distintos enfoques para medir el Producto Interno Bruto. También vimos algunos elementos de la inflación, cómo lo podíamos medir, y también platicamos bastante respecto a lo que fue el índice de precios al consumidor, como grandes rasgos, ¿verdad?, de la plática de la semana pasada. En esta semana vamos a seguir siempre en el aspecto introductorio del ámbito de la macroeconomía y vamos a ver rápidamente algunas estadísticas sobre el mercado laboral salvadoreño. Es decir, vamos a ver una pequeña radiografía, según la información oficial de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2019, de cómo se encuentra en nuestro país hoy por hoy la situación del empleo, basándonos en cifras oficiales. Ahora bien, recalco, este panorama que vamos a ver es en un informe que está fechado a 2019. Significa que aquí no está contemplado todos los elementos relativos a la incidencia del fenómeno de la pandemia COVID-19 en la fuerza de trabajo, en el ámbito productivo, en el ámbito de la cuestión empresarial. Entonces, dejo claro esos escenarios porque tenemos que conocer cómo estaba el país en aquel entonces, en base a algunas cifras, algunos datos. Vamos a promover un poco la discusión, vamos a hacer algunas preguntas a mitad de la interacción en la que estemos, y en función de eso vamos a ir generando la dinámica de intercambio de opiniones para que después podamos ya interpretar qué podríamos esperar de este fenómeno, pero ya en el año 2021, ya un tiempo post pandemia, ¿verdad? Entonces, en base a eso, iniciamos detallando qué contenido vamos a ver. Si bien es cierto, parece que será un poco extenso, pero pongo a detalle todo lo que vamos a ver porque en esencia son tres grandes temas. Primero, el fenómeno del desempleo en El Salvador. El segundo gran tema son las tasas poblacionales de ocupación y desocupación. Y el último son los tipos de desempleo y subempleo. ¿Por qué necesitamos conocer esto? Porque este es el acervo que usted requiere para hacer los análisis financiero-económicos necesarios dentro de una empresa para poder definir, primero, requerimientos de fondos; segundo, destino de fondos; tercero, necesidades de producción; cuarto, elementos relativos a la mezcla de marketing; quinto, cobertura de mercado, etcétera, etcétera. Recordemos que todas las variables que les he mencionado están circunscritas a una economía, están circunscritas a un país, y por lo tanto tenemos que aprender a medir esos indicadores para que tengamos claro cómo podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en ese ámbito. En el caso del desempleo en El Salvador, como el primer gran tema, veremos un poco el factor trabajo, cuál es la tasa global de participación e inactividad, cómo la caracterizamos a la población económicamente activa, la caracterización de la población ocupada y la población ocupada económicamente inactiva. Es decir, son más que todo conceptos amparados en cifras, pero que vamos a aprender a interpretarlas. Y sobre esa base, pues, generar esa discusión para saber cómo tomar decisiones. La pregunta directriz para la plática de esta tarde, es decir, cómo orientamos nuestro acervo de conocimiento a la jornada de hoy, tiene que ver con cómo afecta el fenómeno del desempleo la toma de decisiones empresariales. Porque recordemos que hacia ese ámbito nos vamos dirigiendo, hacia ese ámbito estamos enfocándonos, ¿sí? Que el día de mañana seremos colaboradores de alguna empresa, seremos partícipes de toma de decisiones dentro de unidades productivas, o bien podremos generar algún emprendimiento, alguna iniciativa de negocio
que también debe ser susceptible de ser analizado. Una vez teniendo claro cómo ese fenómeno afecta la toma de decisiones, debemos conocer cuál es su situación en el país. En base a esa realidad, para que usted tenga el panorama claro de a qué entorno se va a ir a enfrentar. La tasa de desempleo mide aquella fracción de la fuerza laboral que no tiene trabajo. Es decir, que tiene como principal característica no el que no pueda trabajar, sino el hecho de que no tiene oportunidad de hacerlo. Eso es lo que hay que aclarar. Porque la característica es que busca un empleo, no lo encuentra, o espera ser llamada después de un cese laboral. Es decir, el desempleo comprende gente que no está trabajando porque no ha tenido la oportunidad, o gente que trabajando estaba y se le tuvo que cesar por algo. Entonces, las dos categorías caen dentro de lo que es tasa de desempleo. En ese aspecto, ¿de qué estamos hablando? De el fenómeno que tiene que ver con la absorción del factor trabajo de una economía. Recordemos que a nivel de una economía, el factor trabajo es lo que dinamiza los otros factores productivos, ¿no? Recursos, lo que es maquinaria, lo que es capital, etc. Entonces, esa situación de lo que es el desempleo es un fenómeno que afecta, ¿verdad?, el factor de trabajo, el factor productivo de una economía. Ahora vamos a ver un poco, así brevemente, cómo está esa situación en nuestro país, recordando que son cifras oficiales a 2019. Lo primero que debemos saber es que el factor trabajo parte de una base demográfica, es decir, parte de una realidad que tenemos que considerar para que nos vayamos ubicando en las distintas dimensiones de este fenómeno. El primero, el factor trabajo está constituido por una parte de la población total, que es denominada fuerza de trabajo. Es decir, población total es una cosa, fuerza de trabajo es otra. La fuerza de trabajo la componen dos segmentos. Las personas que están en una situación preproductiva o dependiente y aquellas que están en el segmento postproductivo o en edad de trabajar. Es decir, ¿cómo discernimos el hecho de que alguien sea productivo o no en términos macroeconómicos? Según la edad. Es decir, en función de la edad, yo puedo identificar claramente qué persona se considera dependiente de aquella que no lo es. Ahora, tenemos que recalcar nuestra realidad, ¿verdad? Nuestro país nos ha dado mucha pauta de que la realidad muchas veces difiere de lo que estamos viendo en una cifra oficial, pero tenemos que tener un parámetro de dónde partir. Y por lo tanto, la cifra oficial es esa, de que tenemos personas que están en edades antes de ser consideradas productivas, que son los que están debajo de una edad en específico, que ya vamos a decir cuánto es, y está el otro grupo, el gran resto de los miembros de la población, que son los que están ya en edad de trabajar. Ahí pueden ver ustedes una curva de campana, asemejándose mucho a una curva normal, donde pueden ver ustedes los estratos de edad, desde los 10 hasta los 65 años. Más o menos para que se hagan una idea de cómo es la curva en términos de comportamiento en base al número de personas según la edad, para que se vayan ustedes ubicando. En este caso, pueden ver ustedes que el rango que está entre 10 y 20 años y el que está entre 55 y 65, al sombrearse, constituye la población que está en las condiciones de desempeñar alguna labor, algún trabajo. Por lo tanto, eso es lo que es la considerada la fuerza de trabajo en ese rango. Ya vamos a ampliar un poco el detalle de las edades y sus características. Como lo pueden ver ustedes, ahí tenemos los comportamientos. Para ir dándole sentido a las distintas definiciones con las que vamos a trabajar para lo que es el tema de este día, tenemos que partir primero de lo que es la población total, es decir, el gran cúmulo de personas que habitan en un país. Todos, desde personas recién nacidas hasta personas que están ya mucho mayores de la edad para poder desempeñar un trabajo. Es decir, todas las personas de un país, sin excepción, constituyen la población total. De ahí, una vez teniendo este detalle de la población total, partimos de dos niveles o de dos categorías. La primera, población productiva, que es aquella que está en edad y condiciones para desempeñar algún tipo de trabajo, y el resto, ¿verdad?, de la población que no está aquí en edad productiva, es la población dependiente. Menores de edad, personas con discapacidad, etcétera, ¿verdad? Personas que requieren algún tipo de situación o padecen de algún tipo de situación
que les impide ser productivos en el ámbito laboral. En la población productiva igual tenemos dos categorías o dos variables. En la población productiva tenemos población económicamente activa, o PEA, que es aquella población que está con las condiciones de trabajar y que tiene las condiciones para poderlo hacer. Y la población económicamente no activa es aquella que no tiene condiciones para efectos de desarrollar algún trabajo o no puede aplicar para alguno por alguna situación. De la población económicamente activa se divide en otras dos categorías, ¿verdad? Como dijimos, que esta es la que está en edad para trabajar. De las personas que están en edad para trabajar hay dos grandes grupos. El primero, los que están ocupados, ¿verdad? Que pueden trabajar y están ocupados. Y el otro grupo es los que pueden trabajar pero no lo están. En este caso estamos hablando de que de este grupo tenemos población que sí está en condiciones de trabajar y está trabajando, y el otro segmento es de la gente que tiene las condiciones para trabajar pero no tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces pueden ver ustedes los distintos estratos de cómo se va disgregando la población total, y este tipo de análisis es el que les permite a ustedes identificar las condiciones de la fuerza productiva de un país. ¿Por qué es necesario conocerla? Porque recordemos que dentro de un país, en una economía, existen diversos tipos de sectores. Sectores de consumo, sectores productivos, sectores de servicio, y todo ello que constituye, primero, clientes potenciales, ¿verdad? Y segundo, también oportunidades para poder traer talento a nuestras empresas para que puedan poner en práctica a nuestro favor sus talentos, competencias y capacidades. Porque en este caso, la población económicamente activa cuenta con el deseo, voluntad y condiciones para poder trabajar. Y parte de ellos son los que están ocupados, según las condiciones de mercado laboral del país. Pero hay mucha gente con talento, mucha gente con competencia, con vocación, que no lo está. Entonces eso ya les da a ustedes una idea, un panorama de qué realidad empresarial es la que tenemos en cuanto a lo que es la fuerza de trabajo. En nuestro país se considera que la edad para trabajar, a partir de la cual una persona ya se considera que está dentro de la población en edad a trabajar, es de 16 años. Esta edad se determina de acuerdo a la situación de cada país. Es decir, probablemente en otros países como del ámbito centroamericano, este rango de edad puede diferir. Puede ser mayor, quizás puede ser menor. Sin embargo, lo que es nuestro país, acá en El Salvador, se considera que la edad para trabajar, para ser catalogado ya como alguien que tiene las condiciones mínimas necesarias para desempeñar algún tipo de labor, son los 16 años. Esto permite caracterizar los mercados de trabajo, y como en la mayoría de los países latinoamericanos, se refleja a través de las encuestas de hogares, que este es el insumo que maneja el Banco Central de Reserva, apoyado con la DIGESTIC, ¿verdad? Dirección General de Estadística y Censo, para efectos de levantar estos datos demográficos que son indicadores, que sirven para definir políticas de país y toma de decisiones a nivel de gobierno central. En este apartado de lo que es la edad, recalco un poco. Ustedes más de alguna vez han de haber visto que hay personas en las calles, mucho menores de 16 años, que ya están realizando algún tipo de trabajo. Niños que se dedican a vender, niños que se dedican a realizar algún tipo de mandados, niños que están trabajando como colaboradores en algún lugar haciendo limpieza, cosas por el estilo. Y eso por la realidad económica en la que estamos como país, la dificultad que existe para que algunas familias puedan manejar la posibilidad de colocar a sus hijos para que estudien, para que empiecen a generar algún tipo de conocimiento que les ayude para el ámbito de vida, sino que por la misma necesidad, por la misma dificultad económica que pueden atravesar algunos hogares, se dedican a hacer ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Personas, niños y niñas mucho menores de 16 años, ya tienen encima una responsabilidad de trabajo, de generar algún ingreso para apoyar en el hogar, por la dura realidad en la que estamos como país. Aquí pueden ver ustedes que en el caso de los datos de la encuesta, si bien es cierto, hay mucha información útil, mucha información que es bien básica, bien esencial para conocer, no nos vamos a detener tanto en la cifra, porque la cifra está disponible. Lo importante es saberla interpretar, porque nuestra labor como gestores de talento en las empresas es esa, que la información que se nos dé, que se nos facilite, la sepamos interpretar y en función de ella tomar mejores decisiones. Entonces, ahí tenemos la pirámide de población de la edad para trabajar y pueden ver ustedes ahí los rangos de edades. Solo brevemente mencionándole que entre 16 y 19 años, mujeres hay 266.231 y hombres 256.609. Y así vamos creciendo
con una forma de pirámide, pueden ver ustedes, donde se puede ver que el grueso de edades está entre 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39. Es decir, entre los 20 y los 39 años está el grueso de población que está en edad de trabajar según el género. ¿Eso es importante saberlo? Claro que sí, porque en función de eso usted sabe qué tipo de oportunidad puede obtener en el mercado laboral si es que usted por el momento no tiene todavía alguna. Además, si usted ya tiene en el ámbito laboral y es responsable de la gestión de talento de algunas entidades, usted sabe qué tipo de rango de edad va a predominar en el mercado cuando usted haga una convocatoria. Ese tipo de cosas son las buenas que se pueden derivar de análisis de este tipo. ¿Qué es lo que podemos mencionar como relevante? Primero, 74.5 de la población salvadoreña se encuentra en edad de trabajar, es decir, casi 5 millones de personas entre 16 años y más. Si se considera que nuestro país anda por 6.5 millones de personas como población, podemos deducir que casi 5 millones, es decir, prácticamente la mayoría de la población del país está en edad de trabajar. Significa de que recursos para ser destinados a transformar materia prima, a dinamizar los recursos de capital, etcétera, existen. Hay recursos, pero ¿qué es lo que no tenemos? Condiciones. Ese es el principal problema por el cual existe desempleo en nuestro país. ¿Qué otro dato podemos retomar? Que el 63.4% de la población en edad para trabajar reside en el área urbana. Es decir, más de la mitad de las personas que están en edad para trabajar viven en el casco urbano, mientras que el resto en el área rural. ¿Esto es importante? Sí, porque usted sabe que en el ámbito rural se requiere mucha fuerza de trabajo, más que todo de índole física. Entonces usted requiere saber cómo está el mercado laboral en ese aspecto para usted saber con qué puede disponer. Recordemos que las labores agrícolas, si bien es cierto, son desarrolladas la mayor parte de las veces por personas con muy poca preparación académica, porque se basan más en lo empírico, en el conocimiento transferido de generación en generación. El hecho es de que mientras menos gente hay en el campo, menos gente podrá trabajar en eso. Entonces, ese es un problema como para un país, claro que sí. Porque si bien es cierto, no somos grandes productores, ¿verdad? Como país, pero sí requerimos que haya gente trabajando en el campo. Pero ¿qué sucede si la gran mayoría está en la ciudad? ¿Qué pasa con la gente del campo entonces? ¿Me explico? Ese tipo de fenómenos son los que podemos ya irnos cuestionando en base a lo que estamos viendo con estas cifras, ¿verdad? Con estos datos. Y por último, en cuanto a la desagregación por sexo, ya hablando si es hombre o mujer, 54.5 de la población en edad de trabajar son mujeres y 45.5 son hombres. ¿Esto es importante conocer? Claro que sí, porque en función de eso usted sabe qué tipo de labores son las que pueden predominar. Recordemos que hay labores que no son comúnmente desarrolladas por mujeres en cuanto al ámbito de trabajo, por ejemplo, albañilería, por ejemplo, minería. Ese tipo de actividades no suele ser desarrollada normalmente por mujeres. Y tenemos el caso de actividades que no suelen desarrollar hombres. Por ejemplo, niñeros, ¿verdad? No existe esa categoría de trabajo. Entonces, esta radiografía de la población le da a usted una idea de cómo se encuentra nuestra fuerza de trabajo a nivel de país. A 2019, ¿verdad? A 2019. Una vez viendo eso, de cómo está digregada la población en base a algunos elementos demográficos, podemos ver cuál es la tasa global de participación, es decir, qué tanto está ubicado el ámbito de la fuerza de trabajo según un sector o según un segmento. Aquí podemos ver la grafiqueta de arriba, como les digo, la cifra es importante, pero lo importante es interpretarla. ¿Qué es la tasa global de participación? Es la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo y el número de personas que componen las personas en edad para trabajar. Es decir, este es un indicador porcentual. Es un dato que lo sacamos mediante una división y lo pueden ver acá. Es decir, la tasa global de participación aquí es igual a la población económicamente activa entre las personas en edad para trabajar. ¿Qué característica tiene este indicador? Que siempre va a ser un valor porcentual, dado de que la población en edad para trabajar va a ser siempre mayor que la población económicamente activa. Porque aquí tenemos dentro de estas personas en edad para trabajar
gente que no está económicamente activa. Por lo tanto, el numerador siempre será más bajo, más pequeño que el denominador. Y a multiplicarla por 100 obtenemos ya estos valores, ¿verdad? Para ejemplo, ustedes pueden ver acá que en el área rural hay un 59.51% de participación contra un 40.9% de que no están ubicados en algún tipo de trabajo. Esto es a nivel rural. Podemos ver otra categoría, por ejemplo, en el caso del área geográfica, en el caso del sexo y en el caso de los grupos de edad. Por ejemplo, en el caso del género, hay un 80.5% de ocupación de hombres versus un 19.5% de ocupación, de desocupación, perdón. Y en el caso de la mujer, del total, 46.8% está ocupada en algo, 46%, mientras que el 53% está desocupado. Esto tiene algo que ver con el hecho de que sean hombre o mujer, puede valorarse, podría considerarse, podría ser incluso objeto de estudio, una investigación relativa al por qué hay mayor participación en el ámbito de los grupos de trabajo del género masculino que del femenino, ¿verdad? Será una muy buena pregunta para hacerla, porque definitivamente hay una respuesta al respecto. Y hay una razón del por qué estos datos se comportan de esta manera. Para 2019, este indicador a nivel de país, vea, nacional, global, es de 62.2. Es decir, que aproximadamente de cada 100 personas en edad para trabajar hay 62 ocupadas. Mientras que el resto no tiene esa oportunidad. ¿Qué es el dato que está aquí? La columna primera que está acá es la radiografía de la tasa de ocupación según el país. Si se percatan, la información estadística es muy útil, pero como recalco, lo relevante aquí es la interpretación de la misma, ¿verdad? Ahí tenemos que enfocarnos. ¿Cómo caracterizamos la población económicamente activa? Que de hecho es el numerador de esta expresión, ¿verdad? De la tasa global de participación, la PEA, la tenemos acá como variable. Esta se define como la parte de la población en edad para trabajar que realiza alguna actividad económica o ofrece su fuerza de trabajo en alguna actividad laboral. Es decir, que está realizando algún tipo de trabajo, ya sea de forma plena o subocupada, ¿verdad? Pueden ver ustedes en el mapeo que está según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, pueden ver ustedes dos grandes categorías, por área y por sexo. En el caso del área, hay más detalle de población económicamente activa en el área urbana que en lo rural. Ya hablamos un poco al respecto sobre eso. Y en cuanto al género, pueden ver ustedes que hay más ocupación en hombres que en mujeres. Y vuelvo a traer a colación. Sería bueno consultar, cuestionar, investigar el por qué esta diferencia de más de 10 puntos porcentuales, de hecho son 18 puntos porcentuales, entre los niveles de ocupaciones de hombres contra mujeres, ¿verdad? Valdría la pena hacerlo. La población económicamente activa está compuesta por el 65.2% del área urbana, que está acá, mientras que las que están en el área rural es la diferencia, o el resto. Y por el lado del género, hay 3.104.867 personas. En este total, 59% son hombres, o sea, más de la mitad de estos 3 millones de dólares, y el 41% mujeres. 41% mujeres. Si analizamos los rangos de edad, la población económicamente activa en el rango está de 16 a 39 años, es decir, el rango de edad más productiva. Traemos a colación aquella pirámide que habíamos mostrado anteriormente, ¿verdad? Desde los 16 hasta los 39 años. Es decir, la base de la pirámide productiva que tenemos, el grueso de esas personas, son las que están dentro de la categoría de población económicamente activa. Es decir, la gran mayoría de personas de nuestro país está acá. Ahora vamos a ver, ¿esto es bueno o es malo? Depende, porque tenemos que ver de toda esta gente que está ofreciendo sus servicios o realizando algún tipo de actividad, tiene las condiciones necesarias para desempeñar adecuadamente su trabajo o para poner en práctica adecuadamente sus competencias, su formación, su experiencia. Una vez hemos visto el apartado relativo a las edades y ubicación por área y género, también se conviene recordar un poco el elemento relativo a lo que es la educación. ¿Cómo se mide la educación en base a las cifras oficiales? Por escolaridad.
¿A qué nos referimos con escolaridad? El número de años que se haya podido tener acceso a educación, desde la básica hasta la educación superior. Como país, de hecho, uno de los principales inconvenientes que tenemos es de que el sistema educativo presenta bastantes carencias, bastantes deficiencias, ¿verdad? Porque en ese aspecto sí ha habido bastante limitante para ese sector, para ese ámbito de la educación. Incluso a nivel presupuestario se han hecho algunos esfuerzos, algunos cambios. No sé si estarán ustedes enterados de que hace poco pues hubo una reforma en cuanto a las asignaciones que el gobierno central dio para educación, manejando incrementos bastante sustanciales para lo que era el Ministerio de Educación como tal, Ministerio de Salud, e incluso tuvo una participación especial también, un refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador, en el ámbito de la educación gratuita. Ya a partir de este año, a nivel de lo que es la Universidad de El Salvador, ya no se cobra matrícula ni escolaridad, es decir, ya por ley se puede decir que tenemos una educación superior gratuita, ¿verdad? Similar a la de Cuba, por ejemplo, que ahí no se paga por formarse a nivel de educación superior. Entonces, eso es una ayuda bastante fuerte que se ha tenido en el sentido de que se promueve que aquellas personas con alguna dificultad, con inconvenientes para efectos de poder costear algún tipo de educación superior puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Entonces, grandes desafíos que se tienen como país, pero ahí se ve que se va trabajando poco a poco. En 2019, la escolaridad promedio a nivel de país, ¿verdad? O sea, como país, es de 8.5 grados aprobados. Es decir, que el rango promedio andaba por alrededor de octavo grado. Significa que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de las personas de nuestro país, andan por la educación básica aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Hay muchos ámbitos de trabajo relativos a formación por arriba de esa edad, de, esa, de ese nivel, perdón, y otros por debajo. Pero la media, ¿verdad? Que es el parámetro estadístico que utiliza la encuesta, la media de educación académica anda por 8.5 grados. En el área urbana, recalcando, ¿verdad? La diferencia por la ubicación geográfica, en el área urbana, la educación promedio es de 9.7 grados, es decir, la mayoría de personas tienen más de noveno grado. Una vez estamos hablando del ámbito geográfico en la zona urbana, y esto es parejo, es decir, es indistintamente del género, si es hombre o si es mujer, el rango de formación académica que tienen es de un promedio de arriba de noveno grado. Mientras que en el área rural, aquí sí hay una pequeña diferencia, y es bueno que la conozcamos. En el caso del área rural, son las mujeres las que presentan mayor escolaridad, con 6.6 grados aprobados respecto a 6.3 en los hombres. Es decir, en esencia, ambos llegan hasta sexto grado, y distintamente es hombre o mujer en el área rural. Pero conviene hacerse la pregunta, ¿por qué en el ámbito de la educación rural se educan menos los hombres que las mujeres, si los dos están en el ámbito rural? Es una segunda pregunta que nos podemos hacer, adicional a la que ya habíamos hablado de la gráfica en la que mencionábamos también por edad, ¿verdad? Una posible pregunta que se puede hacer por ahí. La escolaridad por sexo tenemos promedio de país, mujeres 8.8, hombres 8.4. Escolaridad por área demográfica, urbana 9.7, rural 6.4. Y una de las premisas del buen desempeño es el nivel educativo, es decir, normalmente las personas que andan buscando fuerza de trabajo, talento humano para desempeñar algún tipo de labor en una empresa, piden un nivel de educación mínimo, ¿verdad? Entonces, antes usted podía escuchar, hace unos 20 años, que para una plaza de ordenanza a usted le pedían tercer grado, cuarto grado, sexto grado, lo más, para ordenanza. Ahora, si usted ve en las aplicaciones de empleo para ese puesto, el nivel mínimo de educación que le piden es bachillerato para ordenanza. No se diga ya para otro tipo de ámbitos, ¿verdad? En la que se requiere algún tipo de formación. Entonces, es bastante complicado porque el mercado laboral ha cambiado mucho en ese aspecto. Las exigencias han aumentado, el hecho de estar en una era digital, el que seamos un país que está dentro del ámbito globalizado, los mercados financieros liberalizados, etcétera. Todo eso promueve cambios muy severos, muy fuertes, que aumentan las exigencias de aquel perfil que debe cumplir una persona para optar a un puesto. Y uno de los requisitos que siempre se piden para tratar de garantizar un buen desempeño es el nivel educativo, ¿verdad?
Aquí tenemos la digregación entre lo relativo a la ocupación, es decir, qué tanta gente está laborando y qué tanta gente está desempleada, igual por rangos. Puede verse aquí la generación a nivel de país, que según la información de la encuesta, tenemos que de 100 personas de la población económicamente activa que puede tener ámbito de oportunidad de trabajo, 93.7 están ocupadas en algo, ya sea de forma plena, ya sea de forma irregular o de forma, tal vez no para el tipo de puesto al que pueden optar, pero algún tipo de actividad económica hace, y 6.3 el nivel de desocupación. Es decir, que de cada 100 personas, 6 están sin empleo. Las otras desarrollan empleo formal, informal o algún tipo de actividad económica a nivel de país. Y aquí tenemos digregaciones, ¿verdad? Por área geográfica y por sexo. Pero lo relevante acá en este caso, como les digo, a nivel de país. Las personas ocupadas, aquí es bueno ver un apartado de lo que son las distintas variables que se pueden derivar de estos datos. Las personas ocupadas se definen como la población económicamente activa que tienen un trabajo del cual obtienen una remuneración. Es decir, son personas que están trabajando y que obtienen remuneración por ese trabajo. En este caso, la tasa de ocupación es de un 93.7%, que es este dato que está aquí. Y la tasa de desempleo, ¿vea?, expresa la proporción de la población económicamente activa que la economía no logra absorber en cuanto a las oportunidades de empleo. En este caso, 6.30, que es este dato que está aquí, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que a nivel de país se puede decir que el nivel de desempleo es bajo, realmente lo es, pero qué tanta calidad tienen los empleos de las personas que están ocupadas es lo que hay que investigar. Porque si bien es cierto, todos están ocupados en algo, ¿verdad? Y por eso reciben algún tipo de remuneración, sería hacer una revisión más a detalle de qué características tienen esos empleos, qué condiciones de empleo les ofrecen, ¿verdad? Para que tengamos ya un panorama más claro como país. Aquí pueden ver ustedes a nivel ya de país, según departamento, ¿verdad?, cómo geográficamente se comporta el desempleo entre los distintos departamentos del país. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en la zona que nos compete, ¿verdad?, zona oriental, donde la mayoría de nosotros estamos acá, algunos radicados en San Miguel, otros en otra zona. Pueden ver ustedes cómo está el nivel de desocupación, ¿verdad?, siendo de los 4, el que tiene un nivel de desempleo más bajo siendo San Miguel, y después tendríamos La Unión, de ahí viene Usulután y el más alto es Morazán, de estos 4. Y así para cada uno de los distintos departamentos. Ahora, una tercera pregunta que nos podemos hacer. El hecho de que no hayan empleos en Morazán, por ejemplo, que es esto que vemos acá, que de los 4 es el que tiene la tasa de interés más alta, el hecho de que en Morazán no existan oportunidades de empleo provocará que haya algún tipo de migración de este lugar a otros departamentos. ¿Habrá migración al respecto? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Y en ese aspecto sí hay que tener en cuenta que la ventaja que como país tenemos en estos 20.000 kilómetros, 21.000 kilómetros cuadrados que tenemos de país, es que prácticamente todo está cerca. Entonces, la migración de un departamento a otro es relativamente sencilla, relativamente fácil, distinta a otros países que son gigantescos en comparación a nuestro país. Entonces, ese es un factor a considerar del qué implicaciones tendría que una tasa de desempleo de un departamento promueva algún tipo de migración hacia otros departamentos, buscando la forma en que la gente pueda obtener de alguna manera algunos ingresos para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Ya van tres inquietudes por ahí. Ahora, caracterizamos la población ocupada, es decir, aquella que sí está con un trabajo y recibe algún tipo de salario al respecto. Tenemos igual para su tipología, por área, por sexo, años de estudio. La población ocupada asciende a casi 3 millones de dólares a nivel nacional. De ese total, 34 está en el área rural y 65 en la urbana. Se repite el comportamiento de que hay más ocupación en la ciudad que en el campo. El 58% de los ocupados son hombres y el 41% son mujeres. Y aquí está el detalle de la escolaridad, un detalle pormenorizado, ¿verdad?, de cómo va.
una cuarta pregunta que nos podríamos hacer. Ven ustedes acá que en los años de estudio aprobados, según el nivel de ocupación que hay, para ninguno, 8.7. De primer a tercer grado, 11.6. Y así vamos, ¿verdad? Pero pueden ver ustedes que en el caso de entre el primer año a tercer año de bachillerato, hay un 28.3 de colocación. Es decir, que mucho bachiller, mucha persona con formación de bachiller, está ocupada y en niveles mucho más altos que estudiantes o profesionales universitarios o personas que tienen nivel básico. Cuarta pregunta, ¿por qué sería esto? ¿Por qué el nivel de ocupación de personas con formación de bachilleres es mucho más alta que la de otros rangos que están similares, hacia arriba y hacia abajo? ¿Verdad? Es una cuarta inquietud que nos podemos hacer. Siguiendo con la población ocupada, aquí estamos hablando ahora de los ingresos. ¿Por qué es necesario ver eso? Porque recordemos que retribución del trabajo es el salario, o lo que a nivel macroeconómico conocemos como rentas, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes, según la información acá, que agricultura, ganadería y caza tienen un salario promedio de $180, de los cuales el hombre normalmente gana 179.87 como promedio, mientras que la mujer 191.36. En el caso de la agricultura, ganadería y caza, en promedio ganan más las mujeres que los hombres. Pueden ver aquí abajo los salarios más altos que podemos encontrar para actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. Tenemos 652.93 de promedio a nivel de país. Acá el hombre gana promedio de $700 y la mujer 530. Si se fijan, en actividades de organización y órgano extraterritorial, el hombre gana más que la mujer. Y eso es opuesto a la agricultura y ganadería, donde la mujer gana más que el hombre. Quinta pregunta, ¿por qué sería eso? ¿Por qué esas brechas salariales opuestas entre niveles de formación, entre niveles de sectores de la economía? ¿Por qué esa diferencia? Ya tenemos 4 preguntas. Aquí pueden ver ustedes el salario según sexo y rama de actividad. Aquí identifican las brechas salariales entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y haciendo una generación global, ¿verdad? Del total de hombre menos el total de mujer a nivel de salario promedio, puede verse que a nivel nacional la brecha salarial promedio es de 67.29. Es decir, que en promedio un hombre en este país gana $67.29 más que una mujer desempeñando las mismas funciones o desempeñando el mismo trabajo. ¿Eso nos da una señal de algo? Claro que sí. Nos da la pauta de cómo se comporta el mercado laboral y de la brecha que hay de desigualdad entre las oportunidades laborales para hombres y mujeres. Es una realidad dura, pero no es rara en países de Latinoamérica, incluso países de primer mundo como Estados Unidos. Ahí si usted compara el salario y paquete de prestaciones de un CEO que es hombre versus el de un CEO que es mujer, anda por alrededor de un 20-25% más el del CEO hombre que el de la mujer, desempeñando las mismas funciones y con las mismas responsabilidades. ¿Por qué? Por lo que les menciono, las condiciones laborales. Ese tipo de realidad no es atípica de nuestro país. Y en términos de promedio ahí se ve, ¿verdad? $67.29 en promedio gana más un hombre que una mujer. Ahora vemos que la población económicamente inactiva, que es el otro segmento, ¿verdad? Que de la población en edad para trabajar tenemos los que están ocupados y los que no. Los que no son estos que están aquí ahorita. La población económicamente inactiva es aquella población que, siendo parte de la población en edad para trabajar, no está trabajando ni buscando activamente un trabajo. Es decir, no está desempeñando ningún tipo de labor y no sale a buscarla tampoco. Es decir, no solamente el hecho de estar desempleado, sino el hecho de no ir a buscar un empleo para efecto de poder estar dentro de esta categoría. A nivel nacional se considera que anda por un promedio del 37.8%. Y puede verse de que los principales motivos por el cual no se busca empleo, pueden ver el detalle acá, ustedes pueden ver, no se puede trabajar porque está discapacitado, se encuentra jubilado, enfermedad o accidente, obligaciones familiares, etcétera, ¿verdad?
En este caso pueden ver ustedes las distintas magnitudes según las categorías o variables a considerar. Por ejemplo, en el trabajo doméstico y cuidado, ¿qué predomina más? La ocupación, las personas que no ocupan trabajo en cuanto a mujeres. Hombres, 22.2. Y el total, 58.8. Aquí está, no busca trabajo porque asiste a un centro de educación o está de vacaciones escolares. 36.7 hombres, 13.6 mujeres, promedio nacional de género. Y así va, para cada una de las situaciones por las cuales no se busca empleo, según el género. Una vez visto todo ese panorama, tenemos que tener claro el hecho de que para qué nos va a servir eso, es decir, qué hacemos con todo ese gran cúmulo de información. Lo que hemos recalcado a lo largo de toda la plática, ver cómo eso nos permite tomar decisiones y cómo lo podemos hacer en base a parámetros. Por lo tanto, si bien es cierto, las mediciones básicas que tenemos acá son útiles, pero estas hay unas que son más importantes con respecto a la participación de la población en actividades productivas, y en este caso empleo y desempleo. 4 tasas hay para medir entre ambas variables, es decir, 4 indicadores. El primero, tasa global de ocupación, relación que existe entre la población ocupada y la población total de un país. Es decir, si la población total del país son 10 personas, ¿cuánto es la población ocupada? 4. 4 entre 100 por 100, 4%. Sencillo, práctico. ¿Ese es un indicador macroeconómico? Sí, porque da la pauta de cómo estamos nosotros contra otros países en términos de la ocupación de la fuerza de trabajo que hay disponible en ese lugar. Tasa global de desocupación es lo opuesto, ¿verdad? Aquí tenemos la ocupación, aquí desocupación. Aquí tenemos, en vez de la población ocupada, la desocupada, entre la población total de un país. Igual obtenemos un parámetro porcentual para encontrar un valor con el cual podemos ya empezar a inferir condiciones. Tasa efectiva de ocupación, relación que existe entre la población ocupada y la población económicamente activa de un país. Aquí ya no se divide, si se percatan, entre la población total, sino entre aquella que ofrece sus servicios, ¿verdad? La ocupada es la que tiene un empleo y recibe remuneración. La económicamente activa es la que está en edad de trabajar y ofrece los servicios. Igual otro parámetro, ¿verdad? Y lo opuesto, la tasa de desocupación aquí es, en vez de población ocupada, desocupada. Y siempre dividida entre la población económicamente activa, ¿verdad? Con estos 4 parámetros, usted puede hacer una medición de cómo se encuentra, cómo está ubicado el ámbito demográfico de la fuerza de trabajo de un país. Una vez teniendo claro el apartado de cómo está ubicada la gente, de qué manera se comportan estadísticamente hablando según género, ubicación, nivel académico, etc. Ahora tenemos que ver también cuáles son las razones por las cuales puede la gente estar desempleada, ¿verdad? Atendiendo las causas, el fenómeno del desempleo se divide en 4 tipos. Es decir, hay 4 razones por las cuales pueden haber desempleo en un país. El primero es el friccional. Es el empleo inadecuado o abandono del mismo. Es decir, personas que no se sienten cómodas en el ámbito de trabajo que están, son presionadas para que renuncien, personas que no les dan las condiciones mínimas necesarias para trabajar, etc. Eso provoca que haya un decaimiento en el ánimo, que haya una frustración en la persona y provoca aquel estado anímico y psicológico que promueve mejor buscar el abandono del trabajo de esa persona. En el caso, eso es en el apartado del friccional. Estacional, son épocas de inactividad económica. Es decir, es cuando hay situación en la cual la característica de la economía del país no promueve mucho la ocupación en un empleo específico. Por ejemplo, para el tiempo de la corta y siega de la caña de azúcar. Durante el invierno, que es durante el tiempo que se ha hecho la siembra y la caña está creciendo, no se necesita personas que vayan a cortar, no se ve que haya movimiento en los ingenios, no se ve que hayan transportistas con rastras llenas de caña dirigidas a los ingenios, etc. Entonces, ese es un desempleo estacional. ¿A qué se refiere? El hecho de que es un tipo de trabajo que no se está desarrollando por las condiciones propias del país, ¿verdad? Son épocas de inactividad en la economía. Cíclico, el ocasionado por las fluctuaciones de la demanda.
cuando por la situación relativa a aquellas condiciones de un país donde se ve que el tipo de demanda de un producto en específico decae, eso provoca de que la gente que trabaja en ese sector deje de trabajar. Por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia cuando se dio la reducción en el consumo de petróleo a nivel del mundo, ¿verdad? No a nivel del país, sino que a nivel del mundo. ¿Eso que provocó? Que toda la gente que estaba en el sector petrolero trabajando manifestara bastantes pérdidas. No se vendía, había que pagar nóminas, había que pagar seguros, excavaciones, etcétera. Y el hecho del paro que tuvo el planeta, producto del COVID, ralentizó la demanda del crudo. Entonces, ¿qué provocó? Que el precio del crudo bajara y que hubiera bastante desempleo, bastante cese de personal en esas áreas, por ejemplo, ¿verdad? Eso está asociado a la fluctuación de la demanda, es en el aspecto cíclico. Y estructural, cambios en la estructura de la oferta por cambios tecnológicos. Aquí podemos ver el caso de lo que se ha dado en empresas que han automatizado muchos sus procesos, como el caso de la Ford Motor Company, General Motors, etcétera, que el nivel de personal utilizado, físicamente hablando, como seres humanos, es mucho más corto, mucho más bajo que hace 30 años cuando hacían muchas labores manuales. Acá en nuestro país, ¿qué aspecto estructural podríamos manejar? Acá como país. Aquí lo que ha pasado es el producto de lo que es el cierre, ¿verdad? De las distintas empresas que han habido a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de servicio. Y ese aspecto estructural ha provocado de que la situación del empleo caiga, decline. ¿Qué es lo que ha generado? Que ahora la gente trabaje de otra manera. Hoy van a haber médicos dando consultas a través de una videoconferencia. Hoy van a ver ustedes reuniones de cuerpos directivos en empresas, bancos, cooperativas a través de WhatsApp, a través del Zoom o de Meet. Es decir, el ámbito de trabajo ha cambiado y eso ha provocado que mucha gente que estaba en ese tipo de labores ya no sea requerida en su servicio. Por lo tanto, eso es un desempleo a nivel estructural. Otra categoría que es bueno conocer, que es bueno recordar, es que no solamente podemos contar con la gente que está trabajando, ¿verdad? Ocupada como tal, gente que no está trabajando, que está vinculada al ámbito del desempleo, sino que también aquellos que están subocupadas, es decir, realizando un trabajo que no es para el que tienen la capacidad y condiciones, pero que les permite generar ingresos para suplir sus necesidades. Ese es el ámbito del subempleo. Entonces, ¿cómo dividimos el subempleo? Técnicamente dos categorías, visible e invisible. Visible, cuando la duración del trabajo es menor a las horas de trabajo diarias reglamentadas, ¿verdad? No son 8 horas, sino que te contrato por 3 horas para que me hagas un trabajo y después te retiras. Personas que se dedican a, por ejemplo, realizar labores de limpieza en las áreas de mercado, cuando no hablamos de las personas de la municipalidad que lo hacen, ¿no? Sino que le dicen a alguien por ahí, mira, ayúdame a limpiar estas cajas, estos residuos, los acomodamos y los dejas listos para cuando pase el tren de aseo y te voy a dar $10 por un par de horas que me ayudes. Ese es un tipo de subempleo visible, ¿verdad? Porque es un número de horas, pero menor que el que están reglamentadas por el Código de Trabajo. Subempleo invisible, cuando el trabajo se desarrolla en tiempo normal, pero con ingresos o ganancias anormalmente bajas. Es decir, aquí hay cierta regularidad en cuanto a horarios, carga de trabajo, etcétera, pero con la característica de que los ingresos percibidos son sumamente bajos, ¿verdad? Son muy por debajo de lo que normalmente se debería de estar percibiendo. En este caso pueden ver ustedes en la gráfica, brevemente, ¿verdad? Que ocupado en plenamente, ya en cuanto a ingresos, tipo de trabajo, etcétera, casi el 58% de la población, hay un 32.2 en subempleo, 6.1 desempleado y 3.8 en servicio doméstico. ¿Por qué se coloca aparte el servicio doméstico? Esto es bueno saberlo, porque el servicio doméstico implica un trabajo, implica el desarrollo de actividades físicas, actividades psíquicas que desgastan a la persona que hace esa labor. Sin embargo, muchas veces lo que son amas de casa, jefes de hogar, mujeres que están como responsables porque no tienen un esposo que les dé algún tipo de apoyo económico, etcétera, caen dentro de esta categoría y muchas veces ellas no reciben remuneración. Hacen su labor, cuidan hijos, cocinan, planchan, lavan, etcétera, pero no se les retribuye porque la labor doméstica no suele estar asociada a un salario como tal. Distinto es que labore en función de trabajar para alguien haciendo eso. Pero una jefe de hogar que se dedica al cuidado de su casa hace todas esas labores y no recibe remuneración. Entonces por eso se le considera parte, ¿no? Un servicio doméstico, ¿verdad? Un tipo de ocupación.
Según la condición de ocupación, de cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa urbana, 58 están plenamente ocupados, 32 subempleadas, 6 desempleadas y 4 emplean en servicio doméstico. Esto es traduciendo ya a números los valores que ustedes tienen acá. Esto es un porcentaje, ¿verdad? Y aquí lo estamos trasladando ya a personas. ¿En cuánto número? ¿Esto es bueno conocerlo? Claro que sí. Siempre se necesita tener la demografía de la fuerza de trabajo para que ustedes sepan en qué condiciones tienen que establecer sus estrategias empresariales, ya sea para la búsqueda de talento o para la búsqueda de potenciales clientes o consumidores. Para ello se necesita conocer esto. La actividad que se pretende manejar para esta semana es un mapa conceptual que tiene que ver con el desempleo de acá del país. Es una actividad individual considerada con una ponderación del 50% del laboratorio 1. La instrucción es que después de haber leído el contenido de esta semana, hay que presentar de forma individual un mapa conceptual conteniendo las ideas principales del tema a revisar. Una vez finalizado, subir el archivo en el apartado de tarea para la semana. Se da un tutorial por ahí, ¿verdad? Un link con un pequeño detalle de cómo poder realizar un mapa conceptual para que se tenga un poco de claridad con la herramienta, ¿verdad? Si es que no se ha aplicado aún. La fecha límite para entrega sería el día de mañana, domingo, las 12 de la noche. Instrumento de evaluación, el mapa conceptual. Y ahí está el detalle de la ponderación. Un poco ahí los recursos complementarios, ¿verdad? De estos, les recomiendo que revisen este video documental, video corto, pero muy, muy ilustrativo, respecto a cómo podemos percibir nosotros y entender que puede existir abundancia de trabajo, o sea, hay mucho que hacer en el país, pero empleo, o sea, la posibilidad de poder trabajar es escasa, ¿verdad? Hay mucho que hacer, pero hay pocas oportunidades de hacerlo, ¿verdad? Les recomiendo que lo revisen previa a la elaboración del mapa conceptual para la tarea de la semana. Dejo el espacio para las preguntas o inquietudes. Preguntas hasta acá. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dígame. Mi pregunta es con relación, fíjese que la semana anterior no pude realizar la actividad porque cuando yo quise ingresar a descargar la guía de ejercicio me aparecía bloqueado e incluso a la videoconferencia no pude entrar. Entonces no sé si habría una posibilidad, porque creo que no solo a mí me pasó, sino que a varios, de reponer esa nota Ah, ¿cómo no? Perfecto, o perfecto. de poder realizar La esa actividad. guía. Ajá, de Correcto. acuerdo. Perfecto. Ok, perfecto. Gracias por el comentario, Lisbeth. Comentarles. La semana pasada Gracias. se tuvo bastante inconveniente con la plataforma, más que todo con Meet, porque teníamos inconvenientes en cuanto a que los videos no se podían, no se cargaban. Entonces, no sé si se percataron que en el grupo de WhatsApp subí unos enlaces a YouTube, porque tuve que descargar los videos y subirlos a la plataforma para que ustedes los pudieran revisar posteriormente, porque la plataforma no me permitía compartirles el enlace directamente, entonces sí fue bastante complicado. Con el apartado de los ejercicios podemos valorarlo, no hay ningún problema, Lisbeth, para la idea de que también usted pueda eh, hacer la entrega del mismo, y me gustaría que si otros compañeros tuvieran el problema me avisaran, porque la ventaja es que la interacción la podemos hacer por el grupo de WhatsApp. Me pueden enviar ahí por favor su nombre completo, el detalle de por qué tuvieron inconveniente con la tarea para que lo valoremos, ¿verdad? No sé si queda clara la inquietud de Lisbeth. Sí, solo que no estoy en el grupo de WhatsApp, licenciado, no sé cómo puedo acceder. Correcto, no sé, permítame. Ahorita mando el link, no se preocupe. Ok, gracias. Gracias, Él iba a preguntar de que si puede subir el enlace aquí en el chat. Excelente, muchas excelente. gracias. Perfecto, perfecto. Excelente, gracias. Ahora, si no hay inquietudes, entonces compañeros, vamos a cambiar un poco la dinámica de trabajo para volver un poco más motivante la experiencia de intercambio de información. Me gustaría que alguien, algún compañero,
Eh, Perdón, aquí veo una... Ok. Buenas tardes, Lick. La manera de subir el mapa puede ser PDF porque no le especifica. Sí, correcto. Es decir, el enlace que se les dio lo redirige a una página. Ahí está el tutorial y todos los elementos de herramienta para hacer el mapa conceptual. Sin embargo, ustedes pueden perfectamente guardarlo como imagen o como PDF y lo pueden subir a la plataforma. No hay ningún problema. La clave es, Dinora, de que lo hagan en un tipo de formato que no se les distorsione, ¿verdad? Que no se les modifique. De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. A la orden, Dinora. Ok, muy bien. Entonces, decíamos, para cambiar un poco la dinámica y volver más amena este intercambio de información, me gustaría que alguien, algún compañero acá de los que están en el chat, de los 32 compañeros que estamos conectados, que bueno, porque el nivel de participación me agrada que se mantenga así. De hecho, lo ideal hubiera sido que fueran los 43 que tengo en el grupo, ¿verdad? Inscritos, pero pues por distintas razones me imagino que no han podido hacerlo, pero sí me gusta que esté bastante nutrido la participación, porque lo que voy pretendiendo ahora es de que se percataron que a lo largo de la presentación enfaticé en algunos momentos algunas preguntas. ¿Se percataron de eso? No sé si, si repararon en ese detalle, compañeros. Sí, licenciado. Ok, excelente, excelente. Muy bien, gracias Merari. Muy bien, y acá me responde también Merlin. Ok, perfecto, gracias Merlin. Entonces, ahora me gustaría que hubiera ya una interacción en una vía distinta. Ahora, ya no solamente este servidor intercambiar algún tipo de experiencia con ustedes, sino también que ustedes ya compartieran conmigo alguna. Por ejemplo, estábamos verificando en la información, había una lámina que me llamaba la atención, que tenía que ver con... La voy a tratar de compartir acá. Nuestra lámina, ¿se puede ver? Sí, Lick. Ok, excelente. ¿Qué pregunta sugerí que se manejara para este tipo de información? ¿Qué podíamos discernir de este mapa? ¿Alguien se acuerda? Que alguien me lo diga, por favor. Que si dado los índices de desempleo podía haber migración de un departamento a otro. Ok, excelente. Merari, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. En este momento tomo nota. Permítanme un segundito. Okay. Perfecto. Merari, gracias que está usted al pendiente y está apoyándonos con esto. Pregunto, según su experiencia, su opinión, Merari, ¿qué cree que puede derivarse en eso? Es decir, ¿puede haber migración o no de un departamento a otro producto del desempleo? Sí, yo considero que sí. Ok, coméntenos, ¿qué idea tiene usted al respecto? Bueno, yo me imagino que, por ejemplo, en Oriente, eh, personas de la Unión de Usulután, Morazán, viajan mucho a San Miguel. Ok, perfecto. ¿Qué más? Lo que usted dice es correcto. No sé Po- qué más po- podríamos opinar ahí. podría que considerar que puede ser más por empleo más estables o empresas más grandes, porque me imagino que, por ejemplo, en la Unión, en esas áreas, son más como personas emprendedoras que tienen empleo. Y además me imagino que el salario en el área de San Miguel puede ser posiblemente un poco más alto que en las otras zonas. Es correcto. De hecho, esa es la bondad de que conozcamos la información a nivel de cifra, ¿verdad? Porque lo que les he remarcado en el desarrollo de la jornada de ahora, la cifra es importante, pero lo más importante es que usted la interprete. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros que están ahorita aquí en esta reunión, en la que estamos en este momento, probablemente estén viviendo esa realidad. Porque ahorita por la cuestión de la pandemia, obviamente no. Pero si todo fuera en condiciones normales, ¿verdad? Antes de pandemia, les estaría tocando viajar todo el tiempo, desde su zona, ya sea de La Unión, de Morazán, de Usulután, para acá, para San Miguel, para poder estudiar. Bueno, en el caso de la gente de Usulután, no, ¿verdad? Porque hay una sede allá.
pero solo el hecho de tener que trasladarse para educar a nivel de educación superior ya genera un costo, genera un gasto, ¿verdad? Y eso es una carga que financieramente hablando deben cubrir las familias. Muchas veces ese tipo de cosas que promueve, que la gente de un lugar ubique oportunidades de trabajo en otro lugar. Entonces, por eso las tasas de desempleo son pauta de posibles migraciones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven la imagen, si sigue compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Lo siguen viendo? Sí, Sí, Nick, sí se ve. Excelente. ¿Cuál de los departamentos ven ustedes que es el que está más complicado en cuanto al desempleo? ¿Cuál departamento tiene el rango más alto según el desempleo? San Vicente. Excelente, San Vicente. Cabría preguntarse por qué, ¿verdad? ¿Qué sucede acá en San Vicente? creo que Vamos a ver. también Lick, depende del desarrollo bueno, por ejemplo, de las ciudades. Ok. Porque, digamos, si la ciudad no va generando, digamos, nuevas oportunidades laborales, pues obviamente la tasa de desempleo igual va a aumentar. Porque en el caso que usted dice, tal vez de San Miguel vienen perdón, de Usulután o de la Unión a trabajar, pero igual hay casos de que personas de San Miguel no encuentran, digamos, una oportunidad laboral acá en San Miguel y les toca moverse a esos otros departamentos. Creo que también depende del desarrollo o de los lugares que estén, digamos, abriendo oportunidades laborales dependiendo la ciudad. Es correcto, excelente, excelente. Gracias por el aporte, Manuel. De hecho, la característica es de que, si ustedes se percatan, aquellos departamentos que no se caracterizan por tener una condición específica de sitio turístico, ser fronterizo, tener algún tipo de actividad comercial fuerte, etcétera, son los que presentan los índices de desempleo más altos. Por ejemplo, la Unión. La Unión es fronterizo, hay un puerto. En términos de lo que es la oportunidad laboral, definitivamente mayor que la que puede ver en San Vicente, que está en el centro del país, que no tiene playa, que no tiene una zona productiva fuerte, no tiene una base de trabajo de empresas, por ejemplo, que pueden dedicarse a cosas como maquilas, etcétera, que es distinto al caso de Chalatenango. ¿Qué pasa con Chalatenango? Frontera, ¿verdad? Toda esta zona es frontera. Entonces hay oportunidad laboral aquí con Honduras, ¿verdad? O empresas que dediquen a prestar servicios a este tipo de clientes. Santana, ¿verdad? Y así podemos hacerlo. Pueden ver ustedes lo importante de la realidad que nos da la cifra que estamos revisando. Porque como repito, la cifra es un indicador. Si usted, por ejemplo, ¿verdad? Ya como futuro profesional graduado, desea usted buscar un empleo y la zona de donde usted es no fuera un impedimento, usted podría buscar empleo en cualquier lugar del país. Si nos vamos a la tasa de desempleo, ¿en qué lugar buscarían empleo ustedes? Basándonos exclusivamente en este dato, en la muy cifra, a nivel de país, ¿qué departamento presenta el desempleo más bajo? Chalatenango. Correcto, Chalatenango. Esto es a 2019, ¿verdad? A 2019. ¿Ya? Ahora, partiendo de esa realidad, yo hago la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que este mapa que tenemos acá de desempleo a nivel de país se va a mantener o va a cambiar producto de la pandemia? Cambia. Ok, Manuel, ok, perfecto, Manuel, gracias. Manuel, cambia. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Por acá Gabriel levantó la mano. Vamos a ver, Gabriel. Era más una consulta, Ok, diga. o una observación. ¿Sí? ¿Usted cree que también la topografía podría incidir en el desempleo, ya que por el hecho de ser San Vicente, bueno, yo he pasado por ahí, ¿verdad? Pero la ciudad es bien pequeñita y ahí no hay, es todo así, todo, no hay muchos como decir, va a llegar empresas a establecerse porque la topografía no cumple las condiciones óptimas para hacer un centro comercial amplio, por decirlo. Y eso Es puede correcto. incidir también que las empresas no decidan invertir o migrar a X departamento porque en términos estratégicos estaría bien, ya que está en el centro del país, pero en el ámbito Literal, correcto. topográfico podría influir, ya que no se pueden establecer. Exacto, de hecho, qué bueno el comentario, Gabriel. En ese sentido, ustedes pueden ver la gran diferencia que existe en, bueno, en lo que hemos tenido oportunidad de pasar por San Vicente,
vemos de que la carretera panamericana está el desvío, y el desvío hay que bajar, es decir, hay que bajar del nivel en el que se encuentra hacia más abajo, y eso permite de que la ciudad esté como en un hueco, entre comillas, ¿verdad? Entonces, no permite mucho de que haya algún tipo de actividad productiva que no pueda, que pueda desarrollarse ahí, distinto, por ejemplo, en el caso de Usulután. Si ustedes se van por la litoral, van a ver unas planicies inmensas, de que van desde la zona de la carretera litoral hasta la falda del volcán prácticamente. ¿Qué significa? Terreno apto para cultivo, terreno que se puede regar, terreno que puede ser trabajado perfectamente, distinto de las zonas que están ahí en San Vicente, donde hay mucha depreciación en cuanto a las cuestiones geográficas, ¿verdad? Hay zonas bastante difícil de acceso. El problema que se dio, no sé si recuerdan ustedes cuando se dio el problema de la inundación que se dio ahí en San Vicente, de que un río se llevó una cantidad considerable de casas y hubieron bastantes fallecidos. Entonces, todo eso es derivado de las condiciones geográficas, es decir, la topografía también afecta. Irónicamente, el departamento mejor ubicado en el país es San Vicente, prácticamente está en el centro, pero es el que condiciones laborales es el que menos ofrece para efectos de oportunidades laborales. No sé si haya quedado clara la plática sobre los índices de desempleo a nivel de país. ¿Ha quedado claro, compañeros? Sí, todo bien. Excelente. Ahora, perfecto, muy bien. Ahora, esta otra me llamó la atención. Otra pregunta que hicimos. Decíamos, ¿cuál podría ser la razón por la cual el nivel de ocupación de personas que están con bachillerato, ¿verdad?, de primero a tercer año de bachillerato, es mucho más alta que de profesionales universitarios o de gente a nivel básico? Esta es otra pregunta también. Vamos a ver quién me apoya ahí. ¿Quién me puede dar una opinión al respecto? Podría ser que como para la demanda de profesionales, pues un ejemplo, en una empresa, profesionales siempre va a demandar 10, pero el obrero o el subalterno siempre va a necesitar, por cada uno va a necesitar 10, por decirlo así. Entonces la Correcto. demanda del bachiller va a ser más alta que la del profesional. Uno, porque la empresa no va a poder contratar para que le haga la limpieza o no va a contratar a un ingeniero, por decirlo así, pero sí necesita 4 personas que limpien las instalaciones. Entonces, por ahí podría estar. Es correcto. Muy bien. Antes de dar la valoración, ¿alguien más que quiera sumarse a la opinión que ha dado Gabriel, por favor? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes, Rosa, dígame. Fíjese que en relación a esto, nosotros somos una empresa grande también y pues las empresas no están contratando con personal de que tenga el bachillerato. Las empresas ahorita en día están solicitando personal outsourcing, digamos, personas que están contratadas por otra empresa, algo así. Sí, son personas subcontratadas, correcto. Es correcto, sí. De hecho, qué bueno que lo Que por esa mencionas. razón, Ajá. por esa razón, la empresa no está teniendo personal de limpieza bajo condiciones de ellas mismas. Exacto, de hecho, si ustedes son observadores, se darán cuenta de que la gran mayoría de empresas cuentan con servicios tanto de limpieza, ¿verdad?, que es el servicio general que le llaman, y servicios de vigilancia subcontratados. Es decir, un banco, por ejemplo, no contrata vigilantes. Lo que hace es contratar una empresa de seguridad que le da a los vigilantes. ¿Me explico? Entonces, esa es una situación también por la cual cuando una empresa se va a dedicar a prestar un servicio de esa naturaleza, lo que hace es que busca personas con ese tipo de formación. ¿Por qué? Acaba lo que mencionaba Gabriel en su momento. No se puede tener a alguien con cierto nivel educativo superior realizando labores de índole operativa, realizando labores de índole administrativa básica, servicios generales, me explico. Pero sí se requiere gente que lo haga, es decir, el trabajo es importante, pero el perfil de la persona no coincide con lo que se está buscando hacer. Entonces, la razón por la cual se está dando este nivel de ocupación mucho más alto es porque la mayoría de empresas, ya sea a través de outsourcing o de contratación directa, buscan bachiller porque son los que pueden pagarle los rangos de salario en función del salario mínimo, ¿verdad? Porque recordemos que ese es otro aspecto legal también, ¿verdad?
que si van a contratar a alguien tiene que pagarle como garantía el salario mínimo. Por lo tanto, de todos los niveles educativos, tenemos que las personas con rango de bachillerato son los que tienen más oportunidad de colocarse en un lugar. ¿Para qué creen ustedes que nos puede servir esto? Si ustedes fueran, por ejemplo, gestores de talento de recursos humanos en una empresa, ¿para qué les serviría a ustedes esta estadística? Este valor acá. Vamos a ver quién me puede dar una opinión ahí. Para saber a qué sector puede ir dirigida una oportunidad laboral. Ok, vamos a ver, tal vez nos amplía un poco, Manuel. Digamos, a veces se dice o se ve que hay alguna oportunidad de empleo en X empresa. Entonces ¿Sí? usted tal vez ya puede ser un poco más claro al momento de la información del perfil de la persona que quiere reclutar. Y es evitar que pueda llegar personas que no están aptas para el puesto. Correcto, Manuel, perfecto. De hecho, ya que lo menciona, a nivel de la experiencia en recursos humanos, básicamente lo que usted hace como gestor de recursos humanos es comparar. Usted por un lado tiene las exigencias del puesto y por otro lado tiene lo que el candidato le ofrece. Ahí usted hace un traslape, ¿verdad? Para identificar qué de lo que le ofrece el candidato se adapta a lo que usted quiere en su trabajo, en su empleo, y la diferencia que hay entre uno y otro, llamado brecha, ¿verdad? La brecha salarial entre lo que el candidato ofrece y lo que usted le exige, puede ver si para usted es tolerable poderla absorber. ¿En qué sentido? Capacitándolo, dándole algún tipo de instrucción, facilitándole recursos, etcétera, ¿verdad? Pero hay unas brechas de puesto, entre brecha puesto-persona, que son imposibles de cubrir para una empresa. Por ejemplo, usted no va a querer como jefe de proyectos para que se levante un puente de un lugar a otro a una persona que tenga tercer grado de escolaridad. Aunque tenga 20 años como albañil, por ejemplo, y sea muy bueno en lo que hace, pero usted requiere un perfil específico, me explico. Y usted no va a poder dedicarse a gastar en estar preparando ese recurso para que llegue a tener el perfil que usted quiere. Mejor, descarta ese candidato y sigue buscando. ¿Me explico? Entonces, eso es lo relevante de poder identificar este nivel de ocupación, porque esto es lo que da la pauta de cómo se están comportando las cosas en nuestro país a 2019, ¿verdad? Y por último, me gustaría un par de opiniones, o si no, pues yo puedo escoger a alguien de acá del chat, no hay inconveniente, respecto a la pregunta que hicimos sobre esta lámina. Cuando decíamos de que este mapa que tenemos acá es cómo quedaba la situación del desempleo en el país a nivel de diciembre de 2019. Ese año se cerraba así. Dijimos la pregunta, ¿qué pasaría con este tiempo post pandemia? Es decir, después de lo que nos ha tocado vivir con esto del COVID-19. ¿Alguna opinión ahí, por favor? Me gustaría que me lo mencionaran, porque hasta el momento solamente lo que es Miriam, Manuel y Gabriel me han apoyado. Por favor, me gustaría que alguien más participara. ¿Alguien más? Yo considero, licenciado, que el índice de desempleo ha disminuido, dada la situación en estos momentos, pero también que eso no significa que haya aumentado el número de personas desocupadas, porque, por ejemplo, hay muchas personas que actualmente se han quedado sin trabajo y han decidido emprender negocios en línea. Exacto, correcto. Muy bien, excelente, excelente opinión, Merari. De eso me voy a basar para dar la última valoración de la jornada, pero me gustaría una opinión más. Vamos a ver quién más me quiere apoyar o lo puedo coger acá del chat sin ningún inconveniente. Vamos a ver, Gabriel. Mi percepción sería distinta. Para mí, los índices de desempleo comparado con el 2019 se van a ver incrementados, ya que post pandemia muchos negocios, los cuales no pudieron mantener su planilla por las operaciones debido a los cierres,
pues no aperturaron nuevamente, y como las inyecciones de capital al final no fueron para todos, ¿verdad? Entonces, Correcto. muchas empresas se quedaron sin aperturar y esas personas quedaron desempleadas. Si bien es cierto, una gran parte de ellas se dedicó al emprendedurismo, pero no todos cuentan con las habilidades para ese, para ese, para ese sector. Por un ejemplo, en una X empresa había un vigilante y esta persona quedó sin empleo. A veces no se siente con la capacidad de ponerse a emprender en otra área, entonces esta persona quedaría sin empleo. Y así muchas empresas que cerraron, textiles y cosas así, ya no pudieron recuperarse, y mi percepción sería esa, que el índice de desempleo creo que sería mayor en estos momentos. Ok, perfecto. Ya tenemos dos opiniones distintas y de hecho, ambas tienen parte de verdad, porque lo que mencionaba Merari, de que hay mucha gente que por la situación y ya no poder contar con un empleo formal se dedicó a emprender, es cierto. Han habido muchísimos emprendimientos, algunos exitosos, otros no tanto, que han venido a paliar un poco la necesidad de recursos de alimentación, salud, etcétera, de muchas familias que se vieron afectadas por el paro forzado, ¿verdad? Por lo de la cuarentena y la pandemia. Sin embargo, ese pequeño grupo de personas que han emprendido presentan esa característica que usted mencionaba, Gabriel, de que, por ejemplo, un vigilante que es bueno para lo que hace, manejo de armas y todo lo demás, ¿a qué se puede dedicar a emprender? No se sabe. Puede que tal vez se me ocurre, tenga alguna experiencia previa como albañil, podrá que trabaje de eso, pero no se sabe, me explico. Entonces, definitivamente el fenómeno del desempleo post pandemia va a incrementarse. Va a haber un aumento, del cual parte de ese aumento se va a poder colocar en algún tipo de subempleo o emprendimiento. Pero definitivamente el nivel de desempleo a nivel de país sí va a cambiar y va a cambiar para más. ¿Verdad? Si bien es cierto con lo que es lo relativo a la reapertura económica que vimos a partir de agosto del año pasado, han habido algunas empresas que han ido haciendo así sus pininos, como dicen, va por querer recuperarse. Han habido otras que no han podido, y de hecho han habido cierres de empresas en octubre, noviembre y diciembre de este año, a pesar de los paquetes de ayuda del gobierno, a pesar de los estímulos que les ha dado, pero como la carga de trabajo era tan fuerte, la nómina era tan fuerte, no pudieron cubrir con ese tipo de carga, y eso es lo que generó que la dinamización de la economía, como se estaba esperando que fuera, no se esté logrando. Y realmente, siendo objetivos, ni tanto pesimistas, sino que siendo objetivos, estamos hablando de que de 2 a 3 años nos vamos a tardar en regresar a los niveles que estábamos en 2019 post pandemia, pre-pandemia, perdón. En este tiempo que estamos ahorita, va a estar complicado que el país pueda recuperarse a los niveles que estaba antes de lo que fue la declaratoria de emergencia nacional. Ok, excelente. Aquí si se percatan en el enlace, en el chat, les he compartido un informe de FUSADES que les recomiendo que revisen de la página, en este documento, de la página 37 a la 53, que tiene que ver cómo el COVID afecta el empleo de la gente joven. Porque a nosotros, bueno, ustedes, ¿verdad? Yo ya no, pero ustedes que están jóvenes, ¿verdad? Que todavía tienen toda la vida por delante, ustedes tienen que conocer cómo está la realidad del ámbito laboral en el país, tanto para los que les puede esperar a ustedes, como aquellas acciones que pueden tomar para prevenir algún tipo de cuestión o algún tipo de situación que sea contraproducente. Los invito a que lo revisen, como les repito, página 37 a la 53. Y asimismo, les voy a compartir un enlace de un reporte, de un informe que hizo la Cámara de Comercio, que también viene a apoyar un poco la labor de los indicadores macroeconómicos que estamos viendo en cuanto a los porcentajes, ¿verdad? De cierre de empresas y algunos elementos relativos a qué dificultades han tenido. Porque si bien es cierto, la encuesta de hogares de propósitos múltiples menciona, ¿verdad? Indicadores, demografía y todo lo demás, el informe del segundo enlace que les mandé ya es algo específico y es propio de un sector, que es la Cámara de Comercio, ¿verdad? Entonces es bueno que tengan la información de los dos ámbitos, ¿verdad? En ese aspecto, pues les invito a que también se tomen su tiempo para poderlo revisar. Y de hecho, si aún no han presentado el mapa conceptual, me gustaría saber, antes de ir finalizando, con lo relativo a lo de la fecha de entrega, porque sé que es bastante complicado el hecho de tener un sábado una clase y que a más tardar un domingo tengamos que estar entregando la actividad que se deje. No sé si hay problemas con las fechas, compañeros, o se pueden valorar algunas consideraciones ahí. Lick,
igual quiero Sí, pensar. escucho, Elizardo. Cuando la tarea sea, por ejemplo, como ejercicios, ahí pienso yo que fuera bueno que nos extendiera un poquito más el tiempo. Ejercicios a desarrollar. Ok, correcto. Correcto, muy bien. Excelente. Gracias, Elizardo. Gabriel, ¿iba a opinar? Sí, igual independientemente, ¿verdad? De la tarea, sí, cuando hay ejercicio, obviamente es más tiempo, pero al menos a un par de compañeros y a mí nos gusta siempre tener la percepción de lo que el licenciado quiere para su tarea, porque usted nos pone un mapa conceptual, mapa Correcto. mental, y yo puedo tener una idea, pero después que escuchamos eh, su clase, entonces la idea nos cambia de la que teníamos al inicio cuando leímos solamente la información a la percepción que luego tenemos después de que usted nos comparte sus ideas y su análisis de la clase, ¿verdad? Ok, Entonces, muy al bien. menos sería bueno dejarnos hasta el lunes en la noche por si alguien quiere cambiar ya lo que había trabajado y que darle una tarea pues a la altura, ¿verdad? De lo que merece la clase. Ok, ok, perfecto. Gracias por la opinión, Gabriel. De hecho, igual, parece que Dinora también dice más que todo con los ejercicios. Ah, ok, correcto, correcto. Sí, de hecho, les comparto. Por la misericordia de Dios y por la oportunidad que me ha dado la universidad, yo tengo la chance de trabajar, además de ustedes, con otro grupo. El otro grupo, en la otra materia que estoy dando, me estaban compartiendo así a nivel de comentario de que los demás docentes están trabajando con ellos cada 15 días en términos de entrega de las tareas. Pero me estaban diciendo de que el problema era de que las tareas resultaban bastante pesadas, bastante fuertes. Entonces, yo por lo menos he considerado, y no sé si ustedes coincidirán conmigo, de que es mejor manejar tema visto, actividad. Tema visto, actividad. Porque tenemos el conocimiento fresco, tenemos un solo tema discutido y sobre eso elaboramos alguna actividad, ya sea evaluada o formativa. Entonces, no sé si en ese aspecto estaríamos de acuerdo, siempre trabajando con una actividad por semana, porque definitivamente lo de ampliar plazos lo podemos valorar, no hay ningún problema. De hecho, ahorita al finalizar la videoconferencia, voy a habilitar en la plataforma Canvas el detalle de que se va a entregar para el día lunes, no para mañana, sino que para el día lunes, el mapa conceptual, ¿verdad? Para que así puedan incorporar un par de ideas de lo que hemos discutido. Como les repito, aquí lo relevante no es tanto lo que vemos en la lámina, sino que eso lo traslademos a nuestra realidad, que lo que estamos viendo en esa hojita, en ese slide de PowerPoint, sepamos interpretarlo como algo en lo que estamos viviendo, no casos reales, ¿verdad? Lo que estamos. Y obviamente, pues eso, aplicarlo a lo que es nuestra formación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo me comprometo a hacer el cambio para que ustedes puedan entregar el mapa ya el día lunes. Y no sé si habrá alguna otra opinión, comentario, no sé. ¿Alguna sugerencia más, compañero? Ok, vamos a ver, a nivel del chat, Mercedes menciona a Silly que estoy de acuerdo, muy bien, perfecto. Zenaida, a Silly de acuerdo, ok, gracias. Elizardo, excelente, gracias, muy bien, perfecto. ¿Algún comentario adicional, compañeros? ¿Opinión? O si todo está claro, por favor háganmelo saber para así ya ir dando por cerrada la jornada y actualizar la fecha de entrega del mapa conceptual. Stephanie y Emilet, todo claro, perfecto, muchas gracias. Gabriel, todo claro, excelente, excelente. Muy bien, perfecto. Entonces así quedamos, damas y caballeros. Nos quedamos hasta acá por este momento. Les agradezco el esfuerzo, el tiempo. Esta interacción me ha gustado porque ha sido bastante enriquecedora, tanto de la opinión de ustedes como lo poco que uno puede compartir, ¿verdad? De lo que ha evidenciado y lo que ha vivido. Y pues esperaría que en lo sucesivo las dinámicas de trabajo las mantengamos igual. Les invito a estar pendientes de que en el desarrollo de la presentación siempre vamos a lanzar ese tipo de preguntas para ver cómo logramos una pequeña discusión al final, ¿verdad? Para reforzar un poco las ideas, ¿ok? Muy bien. Entonces yo me quedo hasta acá, compañeros. Ha sido un gusto y si el Señor nos presta vida, nos veríamos dentro de 8 días. Pasen feliz tarde. Buenas tardes.